Cordial saludo, estudiantes de grado octavo. En esta ocasión me dirijo a ustedes para dar las orientaciones relacionadas con la guía número 2, tanto de ética como de religión, que son las materias que yo les oriento. En esta ocasión, como ya veníamos trabajando desde que estábamos en aula presencial, lo que vamos a ver y articular es el concepto de familia ligado al tema que estamos viendo en religión, que es el judaísmo, durante este primer periodo, ¿vale? Entonces, pues vamos a arrancar primero que todo con el contenido de ética. Vamos a ver la evolución del concepto de familia desde la antigüedad hasta la época moderna y la actualidad. Entonces, vamos a comenzar. Resulta que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de familia, como ya se los he dicho desde ocasiones anteriores, ha venido evolucionando, no ha sido el mismo. El más común es el tradicional o el nuclear, que es el más presentado o el que más se nos ha socializado por medio de las tradiciones religiosas y de la cultura a nosotros como individuos. Pero sucede que en la antigüedad, tanto en la época de la prehistoria como en la antigüedad, las familias no eran de ese tipo, sino eran más bien tribales, ¿sí? El concepto de sociedad que existía en ese momento era el de la tribu. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los miembros de una tribu? Entre ellos, por sus características biológicas y su despertar sexual, comenzaban a reproducirse los unos con los otros y de esa manera pues se daba el nacimiento de nuevos miembros. ¿Listo? A partir de ahí, con el concepto de tribu, viene a concebirse el primer concepto de familia en la historia. ¿Listo? Ya con el surgimiento de las primeras civilizaciones o de las primeras sociedades en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, como lo vimos en el surgimiento de la Mesopotamia, de aquella época sobre el año 3500 a.C., vamos a empezar a tener el primer acercamiento, que es el de familia por grupos. ¿Listo? Familia por grupos. Esa familia por grupos se caracterizaba porque, como ya veníamos diciéndolo, también trabajaba el concepto de tribu. ¿Listo? Y a medida que trabajaba el concepto de tribu, podíamos desplegar dos particularidades. La primera de ellas, que se reproducía por instinto, y lo segundo, y muy importante, es que en este periodo de la humanidad la familia se forma a través de la libertad sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los grupos y de las tribus y de las civilizaciones y sociedades durante esta época tenían convivencia sexual entre todos sus miembros los unos con los otros sin ningún tipo de restricción o de tabú, ¿sí? Las religiones o las manifestaciones espirituales durante esa época y sus tradiciones no daban o no tenían esa restricción como tenemos hoy en día de la monogamia, que es tener una sola pareja o algo por el estilo, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora, después de eso, vamos a pasar a otro tipo de familia que se llama el tipo de familia consanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Ese fue el primer tipo de restricción sexual que hubo. ¿Por qué? Porque ya, digamos, todos los miembros de la familia no podían tener relaciones los unos con los otros, sino que, por ejemplo, los hijos no podían ya tener relaciones con sus madres, ni las madres con sus hijos, y viceversa, lo mismo los papás con las hijas, y así por el estilo. Ya se empezó a colocar un poco de matiz más moral a este asunto, y entre todos los miembros podrían seguir teniendo relaciones de tipo sexual para seguir procreando y teniendo el vínculo de grupo de familia, pero no con el tema de la consanguinidad entre hermanos, entre padres, entre madre e hijos, entre padre e hijos y toda esa cuestión. Ya después de este término vamos a pasar a otro tipo de familia que se le denomina la familia Punalúa. ¿Listo? La familia o Panalua, más bien. La familia Panalua tiene una singularidad y es un modelo en que la organización familiar y el matrimonio está comprendido entre un grupo de hermanos que pueden compartir las mismas mujeres, ¿cierto?
dentro de su familia, o mujeres hermanas que pueden tener un solo marido. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo mi hermana y tengo otras 3 hermanas, y todas 4 o 5 o las 2 o las que seamos compartimos el mismo esposo. O en su defecto, hay un grupo de hermanos, 2, 3, 4 o 5 hermanos varones, y pueden tener todos al tiempo la misma esposa. Ese es este tipo de familia. Luego vamos a tener otro tipo de familia también en la antigüedad que se denomina sindiásmica. ¿Listo? La familia sindiásmica tiene la particularidad de que la mujer y el hombre comienzan una familia, digamos un matrimonio, una unión, y están estrechamente relacionados hasta que su hijo primogénito o primogénita nace. En esa ocasión, o en ese instante más bien, cuando eso sucede, la madre queda estrictamente al cuidado de sus hijos y el hombre puede salir a buscar más mujeres, pero la mujer no puede. Ella sí tiene que guardarle fidelidad al marido. Entonces, en ese momento comenzamos a ver que se vincula el tema del patriarcado o el patriarcalismo, que es donde los hombres tienen cierto tipo de libertades que las mujeres no pueden tener. Mientras que en la familia por grupos y hasta este momento de la historia podríamos tener un cierto tipo de matriarcado en el cual las mujeres podríamos tener más tipo de libertades sexuales en cuanto a la escogencia de la pareja y de tener reproducción sexual con uno o más hombres si así lo deseábamos, ¿vale? Ya en este momento de la historia también pasa a haber familias de tipo poligámico, que es donde un hombre puede tener más de una sola esposa, puede tener 2, 3, 4 esposas y así sucesivamente. Ya luego pasamos a la Edad Media, en la cual por el tema del cristianismo, ¿cierto?, que comienza a imperar en toda Europa y en los países que tengan influencia europea, más adelante con el tema de la colonización con nosotros y todo ese asunto, el tema de la monogamia comienza a ser muy importante, en el cual solamente, por llamarlo así, las mujeres podían tener vínculo sexual con sus esposos, los esposos con sus esposas y así sucesivamente, formando lo que hoy conocemos como el prototipo de familia nuclear, padre, madre e hijos. ¿Listo? No se concibe una idea de separación o de divorcio, eso es una cuestión más de la modernidad y de la época actual, y ese tipo de familia, digámoslo, que ha venido asistiendo hacia la época actual, en la cual a partir de los siglos XIX y XX ha habido una transformación de la familia hacia los 11 tipos de familia que ya hemos visto durante las anteriores clases, como lo son por ejemplo la familia uniparental, o la familia monoparental, en la cual solo está el padre o la madre presente en la formación de los hijos, personas que se quedan solteras, ¿cierto?, pero adoptan una mascota, grupos de amigos que se van a vivir entre ellos y también son considerados una familia, la familia también constituida como homoparental, en la cual tanto una mujer que tenga preferencia por su mismo sexo o un hombre puedan adoptar y formar familia con sus hijos, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es como la línea evolutiva que hasta el momento tenemos sobre el concepto de familia. ¿Cómo vinculamos eso al tema de la religiosidad con lo judío? Sucede que los judíos históricamente han sido una religión que ha sido muy, muy nuclear y tradicional en su manera de concebir el concepto de familia. ¿A qué vamos? A que así como nosotros miramos en nuestra sociedad la familia de madre, padre e hijos, y que ese es como el modelo más aceptado para la religión judía, ya sea en cualquiera de las variaciones que ellos tienen, que ya hemos visto que no solamente hay una clase de judíos, al igual que en el cristianismo, sino que hay de varias clases. Para todos y cada uno de ellos, el tema de la familia es tradicional, ¿sí? Madre, padre e hijos. Y sus fiestas sagradas y sus sacramentos y sus tradiciones religiosas y culturales están muy presentes en la vida de ellos. El tema del Sabbat, ¿sí?, que es la Pascua judía, la Pesaj, ¿sí?, la Eucaristía o los rituales religiosos que ellos tienen y toda esta cuestión van muy ligados a la permanencia como tal de la familia en unidad. Son un tipo de religión que mantiene mucho el tema de la caridad y el tema de darse a la sociedad de manera misericordiosa.
Entonces vamos a encontrar que muchos de sus rituales y muchas de las cuestiones que ellos manejan en la actualidad siguen perpetuando la ley monsiáica o la ley de Moisés, que es la misma que con leves cambios nosotros profesamos en la religión católica, ¿vale? Entonces, para que tengamos ese tipo de diferenciación concreta y que sepamos que la manera como tal en la que los judíos conciben la familia es una familia nuclear y tradicional, ¿vale? Entonces, espero esto les sirva para que ustedes puedan desarrollar los puntos de la guía número 2, que la pasen muy bien y que si tienen alguna duda o alguna pregunta estaré dispuesta a responderla por medio de los canales de comunicación como lo son Edmodo, mi correo electrónico, WhatsApp en los diferentes grupos que hemos conformado con los profes y por vía telefónica. Muchísimas gracias.